¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Mendoza. Quiero recordarte la cartelera que tenemos preparada para ti el día de mañana. Comenzamos en punto de las 6 de la tarde por la página de Facebook de @KSIMX con la charla sobre ansiedad con la doctora Sara Cabello, quien nos dará algunas recomendaciones para poder manejarla. No olvides que durante el programa dará respuesta a las preguntas que el público realizó por redes sociales. Seguimos con la plática Cómo hacer frente al estrés y la ansiedad en momentos difíciles, a cargo de la maestra Brenda Polinar, a través de la página de @sedacpmx en Facebook. Ella resolverá todas tus dudas durante la transmisión en vivo que se llevará a cabo en punto de las 7 de la noche. Para cerrar, como cada viernes, la psicóloga Krishna Rodríguez te espera a las 8 p.m. en su fanpage, @psicóloga Krishna Rodríguez en Facebook, con la plática Ligues de Adolescentes en Cuarentena. No te puedes perder la programación que hemos preparado para ti. Recuerda compartir los directos con tu familia y regalarnos un like. Esto y mucho más te espera todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Ahora sí amigos, esto es KSI Night Show. Esta noche se encuentra con nosotros una personalidad que ha destacado a nivel mundial y que se encuentra en los nombres top del alpinismo mexicano. Conoce su historia y cómo ha llegado al lugar en donde se encuentra. Un verdadero ejemplo a seguir. Él desafió todos los pronósticos médicos al ser diagnosticado con estenosis aórtica y quien a los 9 y 21 años fuera sometido a cirugías a corazón abierto. Es comunicador y reportero egresado de la FES Aragón. Tiene ya varios temas que son completamente de su autoría y conferencias con un gran mensaje motivacional. En 2013, y después de romper las expectativas médicas, hizo cumbre del Mont Blanc, la montaña más alta de la Unión Europea. También, en febrero del 2020, cumplió su siguiente objetivo, subir la montaña más alta de África, el Kilimanjaro. En su historia de cumbres se encuentra el Pico de Orizaba, siendo la montaña más alta de México y de Centroamérica, así como el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca y el Nevado de Colima. Quiero darte la bienvenida a este tu programa y agradecerte por el tiempo que nos brindas. Rubén, me gustaría empezar esta entrevista preguntándote un poco de tu historial médico. ¿A los cuántos años te diagnosticaron con estenosis aórtica? Eso fue prácticamente desde que nací, cuando me hacen la evaluación médica luego del nacimiento, ahí se detectó la anomalía cardíaca. Sin embargo, no se atendió durante muchos años porque uno de los pronósticos médicos era que con el paso de los años, con el desarrollo que iba a tener al ir creciendo, pues que esta malformación genética pudiera resolverse de manera natural con el crecimiento, con la manera en la que se iba a ir formando el corazón con el paso de los años. Sin embargo, no fue así y es cuando yo tenía 8 años que los médicos deciden que es momento de tratarlo ya de manera clínica porque se dieron cuenta de que pues la esperanza de que se resolviera solo no iba a ser así. Tal vez en aquel momento, cuando nos comentas más o menos a los 8 años, pues no eras 100% consciente de la situación en la que estabas. ¿Tú qué pensabas en aquel momento? Sí, y tienes razón, o sea, a los 8 años no tienes conciencia de la gravedad del problema, o sea, yo realmente en ese momento no tenía idea de que mi vida estaba en peligro. Yo simplemente, pues no me gustaba, obviamente no me gustaba estar internado. Yo a los 8 años lo único que me podía preguntar era por qué estaba en un hospital cuando mis compañeros de la escuela o mis primos de mi misma edad estaban jugando. Y pues obviamente es frustrante de alguna manera el estar internado en un hospital a diferencia del resto de los niños que estaban haciendo una vida normal. Pero te digo, no era consciente realmente del peligro, de la problemática de salud que implicaba. Entonces, realmente, por un lado, hay una parte positiva, ¿no? Que por mi mente nunca pasó el temor de morir. O sea, yo no era consciente de la gravedad del problema de salud que tenía. Pero también como niño, pues no entiendes por qué tienes que estar en un hospital y es, te digo, frustrante saber pues, que todos los demás niños están jugando y que yo estaba en un hospital, entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Además de que, pues de niño respondí mucho mejor a la primera cirugía en el sentido del tiempo de recuperación, fue menos tiempo, fue más sencillo, y ya de adulto fue un poquito más tardado y más complicado. Entiendo completamente, pero, por ejemplo, dentro de la transición de la primera operación y la segunda, ya cuando andabas más o menos como los 15, 16, 17 años, pues ya eras consciente a lo mejor no al 100% de todo, pero sí ya eras consciente del nivel de riesgo que había. ¿Qué pensabas tú
en esa transición a los 17 años? Sí, ya con el paso de los años, pues me voy dando cuenta de cuál era la situación que tenía desde el punto, o desde los términos de la cardiología. Ya por ahí de los 15 años, 16 años, yo ya era consciente de que tenía un problema cardíaco que era incurable y que tenía que tener ciertas precauciones o ciertos cuidados para evitar que se complicara. Y pues ya cuando llega la segunda operación, pues ya tenía 21 años, ya era plenamente consciente de lo que estaba pasando, ya lo entendía a la perfección. Claro, y en los 21 años, ¿qué estabas haciendo? ¿En qué estabas en la escuela? ¿Estabas trabajando? Estudiando, estaba estudiando en ese momento el cuarto semestre de la carrera de comunicación y periodismo, cuando vino todo este tema, ¿no? Que vaya, desde antes, desde unos, te puedo decir a lo mejor 2, 3 años antes, pues empezaron a ser más frecuentes los estudios por parte de los cardiólogos, porque sabían que algo no estaba funcionando bien, o sea, sabían que a lo mejor los ritmos de la frecuencia cardíaca no eran los adecuados. Entonces, a partir de, te digo, la cirugía fue en el 2001, esta segunda cirugía. A partir de 1999-98 ya fue como estudios más frecuentes porque sabían que algo andaba mal. Y pues la idea es como, o sea, la cirugía es el último recurso, ¿no? La idea es ver si puede resolverse el tema de alguna otra manera, con medicamentos, con dietas, con procedimientos quizás sí, que quizás sí son quirúrgicos, pero no son tan invasivos. Entonces se agotan todos los recursos hasta el último momento, que es el de la cirugía. Pues ya a los 21 años ya eras 100% consciente de toda la situación. ¿Qué era lo que pensabas o cómo manejaste esta situación? Pues es complicado porque ya en ese momento yo ya era plenamente consciente de que efectivamente mi vida estaba en riesgo, de que muchas personas que entraban en ese tipo de cirugía pues desafortunadamente no salían con vida y de que aquellos que salían con vida pues veían reducida su calidad de vida por las cosas que ya no podían hacer, por las actividades que ya no lograban realizar debido a que el bombeo de sangre era menor, por ejemplo, ¿no? O a que la prótesis valvular mecánica te restringe a un tipo de dieta pues muy especializado o te impide también en teoría realizar una gran cantidad o un sinnúmero de actividades deportivas. Entonces, aún el escenario más alentador pues implicaba muchísimas restricciones. Sin embargo, a pesar de eso, pues yo trataba de concentrarme en la parte positiva. O sea, yo pensaba que todo tenía que salir bien, que todo iba a ser pues lo mejor posible y trataba de mantenerme tranquilo porque sabía que también el generar un mayor estrés pues iba a hacer que se complicara más la situación, iba a hacer que se preocupara más mi familia. Entonces buscaba mantenerme calmado, buscaba mantenerme optimista y pues vaya, lo logré en la mayor parte del proceso. Yo creo que fue hasta después de la cirugía cuando realmente empecé como con ese estado de ánimo, pues ya como de bajón. Pero, o sea, todo lo que fue los estudios que fueron durante meses, todo lo que fue pues la parte inicial de cuando me internaron hasta el día de la cirugía, la verdad es que logré mantener un estado de ánimo muy positivo. Ya hasta después de la cirugía, por todo el dolor físico que implica una cirugía de esta naturaleza y por, vaya, o sea, dejas de valerte por ti mismo, ¿no? Estás en una cama, alguien te tiene que dar de comer porque no te puedes levantar. Hoy que con el tema del COVID-19 se habla tanto de los respiradores, pues un respirador es el que te ponen para que tus pulmones puedan reaccionar de nuevo después de una cirugía. Entonces son demasiados temas que hacen que se vaya haciendo bien complicado esto, porque llega el dolor físico, llega el dolor emocional de saber que no puedes valerte por ti mismo. Entonces, eso hace eso hizo que viniera un estado de ánimo pues de bajón emocional, pero pues después de un tiempo otra vez es echarle para adelante. Yo entiendo que a lo largo de tu vida, pues han sucedido varias situaciones que han forjado tu personalidad y que te han hecho ser quien eres el día de hoy. Entonces, creo que si nosotros hacemos un resumen de todo eso y llegamos al punto cuando inicia tu carrera como alpinista, ¿cuál consideras tú que ha sido el punto determinante para poder iniciar con tu carrera como alpinista? Ok, pues yo ya tenía experiencia haciendo caminata deportiva en montaña. Entonces estaba muy habituado a los espacios naturales, estaba también muy habituado a las caminatas en media montaña. Media montaña te hablo de arriba de 2.500, 3.000 metros de altura. Me sentía cómodo incluso a 4.500 metros de altura. Eran espacios que yo dominaba bastante bien. Entonces realmente el salto al alpinismo como tal fue tan gradual que sería complicado establecer un momento, porque esas caminatas de montaña que eran habituales desde que yo tenía 13 años, se fueron haciendo cada vez más largas, cada vez más extensas, hasta que iba ganando más altitud dentro de la montaña.
Y pues en ese sentido te puedo decir que la primera cima que yo hago de alta montaña es en el Iztaccíhuatl, debe ser como en el año 2009 más o menos, que fue la primera cima de alta montaña que ya es propiamente alpinismo, o sea, ya no es una caminata de trekking, sino que para poder llegar a esta cima ya tienes que utilizar elementos que van directamente relacionados con el alpinismo, como son los crampones, que son los picos que se amarran a los pies, como es el piolet, que también es esta especie de bastón que utilizas para escalar en el hielo, ya son elementos técnicos. Ya estamos hablando de que hay que tener un conocimiento técnico para poder llegar a ese tipo de altitudes, a ese tipo de cimas. Y yo diría que a partir de ese momento ya es cuando el alpinismo empieza a tomar una forma ya de más seriedad. Ya no era nada más el hobby de voy a caminar a la montaña porque me distrae, porque me gusta, porque me resulta atractivo estar en contacto con la naturaleza, sino ya fue de voy a especializarme técnicamente para poder adaptarme y recorrer este tipo de escenarios y voy a prepararme físicamente para poder estar en un buen estado para poder llegar a este tipo de alturas. Fíjate que tocas un punto muy importante, la preparación, y yo creo que es de los factores que determinan tu éxito dentro de esta área en específico. Pero me gustaría saber, justamente yo sé que no tuviste ninguna prohibición como tal, pero tuviste algunas limitantes en cuestión de salud, ¿cuáles eran? Ok, mira, una válvula órtica que es, digamos, la prótesis, me retiraron a mí la válvula órtica y me colocaron una prótesis mecánica. Entonces, una válvula órtica normal en un adulto mide alrededor de 4 centímetros cúbicos. La prótesis mecánica que me colocan a mí mide 21 milímetros cúbicos, es decir, mide la mitad de lo que debería medir en un adulto. Y eso hace que el ventrículo izquierdo tenga que bombear sangre con más fuerza para poder irrigar a todos los músculos. Entonces, básicamente era que ante una demanda de sangre por ejercicio físico, simplemente no iba a poder reaccionar adecuadamente mi cuerpo porque los músculos no iban a recibir la sangre suficiente que requerían para poder hacer una actividad deportiva que fuera de alto rendimiento. Y ya teniendo todo esto en cuenta, aún así, pues dijiste, le voy a seguir, me voy a aventar. Sí, y es que el cambio es muy paulatino, porque, o sea, la idea inicial era que las únicas actividades deportivas que yo podía hacer eran a lo mejor estiramientos como tipos de yoga, por ejemplo, a lo mejor un trote ligero, pero no carreras de competencia, por ejemplo, ¿no? Ya no digamos alpinismo o artes marciales. Simplemente fui poco a poco, ¿no? Sí, empecé con lo que me dijeron que podía hacer, que eran los estiramientos, que era el trote ligero, pero una vez trotando, pues me di cuenta de que cada vez podía ir más rápido y más rápido y más rápido. Y yo veía los tiempos que yo hacía cuando corría y me daba cuenta de que eran tiempos, pues que incluso deportistas de mi edad no podían hacer, ¿no? Y yo me daba cuenta de que podía exigirle más a mi cuerpo en el sentido deportivo, en el sentido físico, y a partir de ahí empiezo a hacer otro tipo de actividades deportivas, como puede ser jugar fútbol, como fueron también las artes marciales y posteriormente el alpinismo. Entonces, fue como pasito a pasito, no fue que después de cierto tiempo de la cirugía yo dijera voy a ir a escalar una montaña, sino fue de ya puedo dar el siguiente paso, ahora voy a dar el otro, ahora voy a dar el otro, ahora voy a dar el otro, y así sucesivamente hasta que se van generando resultados más amplios. Sí, muy bien, Rubén. Y yo creo que dentro de la preparación siempre tenemos alguna referencia o tenemos algún ídolo. Me gustaría saber dentro de este proceso cuál ha sido o cuál fue tu motivación o a quién admirabas. Yo creo que hay muchísimas respuestas a esta pregunta, porque muchas de las inspiraciones que yo tenía en ese sentido eran a través de historias, de libros, de casos verídicos de deportistas que habían logrado resultados que la ciencia decía que era imposible. Entonces yo veía, por ejemplo, historias como la de Roger Bannister, que es el corredor que logró bajar de la milla en los 4 minutos cuando toda la ciencia y todos los entrenadores y los fisiatras decían que era imposible y él lo logró. Y ese tipo de historias de atletas que les dijeron que eran imposible lo que ellos querían hacer y al final lo lograron, pues a mí me resultaban inspiradoras y me abrían un panorama diferente. Me demostraban vaya, que la ciencia que sí apoya muchísimo y resuelve muchísimos temas de salud, pues también puede llegar a fallar o puede llegar a verse rota en sus pronósticos. Y eso a mí me daba como esa ilusión, como esa esperanza, como esa perspectiva de que realmente podía generar un resultado diferente al que me estaban plasmando en un inicio los cardiólogos. Entonces, esa fue una de las respuestas a esto, ¿no? Esas historias de deportistas
que hacían cosas que la ciencia consideraba imposible, fue también parte de ello. Otra cosa que realmente, digo, no creo que sea lo más adecuado, pero si soy honesto tengo que decirlo, la verdad es que me motivaba muchísimo que me dijeran que no podía hacer algo. O sea, era como no, no hagas esto porque el cardiólogo te dijo que no vas a poder. O no, tú no puedes jugar fútbol con nosotros porque estás enfermo del corazón. Todo ese tipo de rechazos por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Pero ese tipo de negativas que me planteaba la vida, para mí eran como un combustible, eran como, ok, ¿crees que no puedo? Pues lo voy a hacer, entre otras cosas, también para demostrarte que sí puedo hacerlo. Entonces era como tomar ese no que me daba la sociedad, que me daba la gente y decir, pues voy a demostrar que sí es posible, voy a demostrar que sí se puede. Y era básicamente eso, ¿no? Deportistas que me inspiraban por sus hazañas, el hecho de que me dijeran que no podía hacer las cosas. Y a partir de ahí, pues siempre también el círculo cercano, que era la familia y que eran los amigos, y que siempre estaban echándome porras, siempre estaba, ellos, o sea, este círculo cercano siempre estaba animándome a que yo pudiera hacer más cosas. O sea, desde luego había una preocupación por parte de la familia, porque si tú tienes un familiar al que quieres mucho, un amigo, que los médicos le dijeron no puedes hacer esto y ves que lo está haciendo, hay una preocupación porque te angustia que le pueda pasar algo en términos de salud, pero también pues resulta muy gratificante ver que está rompiendo los límites, que está yendo más allá de lo de las expectativas que había sobre él. Entonces sería como eso, ¿no? Sería como ese conglomerado de situaciones que pasaron. Y fíjate que es muy importante ese punto que toma, ¿no? La negatividad de los demás. A veces, aunque sin querer, tomamos eso como potenciador. Decía yo, ¿no? Justamente lo agarramos como una patada en el trasero para agarrar vuelo y emprender. Porque muchas veces el no vas a poder, el mejor dedícate a otra cosa, resulta inspirador. Y a veces sé que tal vez vamos a hablar de lo políticamente social o de lo que es socialmente correcto. Pues bueno, a lo mejor no está bien visto hacerle caso o tu misma familia te dice, ¿sabes qué? No le hagas caso o ignóralo, pero si somos conscientes, muchas de las historias que han tenido éxito empezaron así, haciéndole caso al hater, haciéndole caso al bully o queriendo destacar por ese tipo de razones. Creo que es importante no apropiarte del hater o no apropiarte de los malos comentarios, utilizarlos como brincolín para poder saltar. Eso va a estar ahí, o sea, esas circunstancias adversas van a estar ahí siempre, esos retos que te ponga la vida, cada quien en diferentes escenarios van a estar ahí siempre, pero a fin de cuentas no se trata de lo que te pasa, se trata de cómo reaccionas ante lo que te pasa. O sea, si alguien te dice no puedes hacer esto y tú te derrumbas emocionalmente y le crees, pues vas a obtener un resultado completamente diferente a si tú dices, voy a demostrar que sí puedo. Entonces, es más bien cómo gestionas tú esas situaciones, cómo gestionas tus emociones para determinar qué tipo de resultado vas a obtener. Y vamos a entrar a una parte creo que más, de las más importantes, que es el inicio de la preparación hacia el Mont Blanc. ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuánto tiempo te tardaste en decidir, sabes qué, lo voy a hacer? ¿Y cuánto duró este proceso? Ok, el primer ascenso de alta montaña como tal, te decía, fue más o menos en 2009 y el Mont Blanc fue en 2003. Estamos hablando de que fue un tiempo relativamente corto de 4 años, porque, o sea, a lo mejor 4 años puede sonar mucho para una persona, pero vaya, digamos que en el tiempo de crecimiento deportivo, pasar de una primera cima en la parte media de México a escalar la montaña más alta de Europa, pues es un tiempo relativamente corto. Entonces fueron esos 4 años en donde la idea fue poco a poco ir haciendo retos más importantes. Una vez que tuve el Iztaccíhuatl, que era la primera cima de alta montaña que yo hacía, que fue en México, pues vinieron como diferentes retos, ¿no? Como el Nevado de Toluca, como el Nevado de Colima, como el La Malinche, como el Pico de Orizaba, que es la más alta también de México y de Centroamérica. Y a partir de ahí vienen las preguntas de, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y es cuando llega la respuesta del Mont Blanc, que te digo es la más alta de Europa, y fue como ese primer gran reto internacional, fue como dar ese gran salto, ¿no? Porque si bien es cierto que las montañas de México tienen rutas muy técnicas que pueden ser muy peligrosas, si no tienes los conocimientos técnicos, si no tienes la estrategia, puede ser muy peligroso meterte al Iztaccíhuatl, o ya no te digo al Pico de Orizaba. Pero vaya, con todos esos conocimientos, pues no se compara con lo que puede ser escalar en los Alpes, que son
condiciones técnicas completamente diferentes, que es un clima mucho más hostil, mucho más adverso, que te encuentras una cantidad de grietas impresionantes, que el riesgo de avalancha es muchísimo mayor. Entonces, a pesar de tener la experiencia de las montañas de México, el empezar a escalar en los Alpes fue un gran salto, porque son condiciones completamente distintas. Y hablando justamente de este proceso, ¿a qué fue lo más difícil que te enfrentaste? Son muchas cosas, realmente te enfrentas a muchos obstáculos cuando estás buscando un reto de esta naturaleza, porque va desde lo físico. O sea, mira, el simple hecho de tomar una decisión, el simple hecho de decir voy a escalar la montaña más alta de Europa, pero vaya, decirlo ya en serio, con una estrategia, pues implica un cambio de mentalidad, ¿no? Es como colocarte realmente en la élite internacional del alpinismo, porque digo, para estar ahí primero te lo tienes que creer, pero a veces no es tan fácil creértelo por todo lo que necesitas, tanto de preparación física como de conocimientos técnicos de escalada. Entonces, el simple hecho de dar ese paso que a lo mejor puedes sonar simple, de decir voy a escalar esa montaña, ya implica un cambio de mentalidad. Entonces, hay que superar un reto, hay que hacer un cambio en la autoimagen que pueda tener de mí mismo para poder aventurarme a decir que voy a escalar esa montaña. Eso es un paso importante, ¿no? Que te digo, puede sonar sencillo, pero llevarlo a la práctica es complicado. Y a partir de ahí vienen otro tipo de retos, ¿no? Como el conocimiento técnico que te digo, en los Alpes tienes que hacer escalada vertical en hielo, entonces requiere otro tipo de entrenamiento técnico, requiere otro tipo de entrenamiento físico, o bueno, no otro tipo de entrenamiento físico, pero más intenso al que se realizaba habitualmente para montañas de México. Entonces, eso también es un reto importante, ¿no? Y otro reto también ahí es el financiamiento, porque pues son ascensos costosos, porque nada más, o sea, el simple hecho de volar a otro continente, pues implica una inversión significativa de dinero, pero cuando hablas de escalar montañas, no nada más es el vuelo, o sea, es el tipo de ropa que tienes que llevar, porque es ropa especializada que pueda soportarte temperaturas de 20, 25 grados bajo cero, y eso va desde los calcetines hasta la chamarra, o sea, es todo. Eso también es una inversión importante y también depende de a qué montaña vayas, pero en las montañas en las montañas internacionales muchas veces cobran impuestos por escalar. Entonces son varios elementos ahí también desde el punto de vista financiero que hay que ir superando para poder generar ese resultado. Sí, y tomando referencia, por ejemplo, que en febrero de este año decidiste subir la montaña más alta de África, el Kilimanjaro, con 5.891.8 metros de altura y que se considera la montaña independiente más alta del mundo. ¿Qué te hizo pensar en hacer cumbre en el Kilimanjaro? Una vez escalada la cima más alta de Europa, pues dije, bueno, pues ahora cuál continente sigue. Y estaba entre dos opciones en ese momento, que eran el Aconcagua, que es la más alta del continente americano, y el Kilimanjaro, que es la más alta de África. Y al hacer una evaluación sobre el tipo de territorio de la montaña, la orografía, la altitud, el clima, diversas condiciones en generales de la montaña, elegí el Kilimanjaro porque me di cuenta de que, digamos que era como el siguiente escalón. Si hiciéramos como una jerarquía en grado de dificultad, era el Kilimanjaro, ¿no? Porque ambas montañas requieren, no sé, 6, 7 días, dependiendo del ritmo del alpinista, requieren 6 o 7 días para poder hacer la escalada. Ambas montañas llegan a presentar fuertes vientos de más de 80 kilómetros por hora. Aquí, digamos que lo que hacía como esa gran diferencia era la altitud, que el Aconcagua es más alto que el Kilimanjaro, entonces fue como, te digo, o sea, como si vamos peldaño a peldaño, bueno, ok, vamos con el Kilimanjaro y una vez concretado el Kilimanjaro podemos pasar a Aconcagua, pero era como ese fue como el factor determinante de decir, para ir paso a paso, para hacerlo correctamente, porque, o sea, es como cualquier cosa en la vida, ¿no? Tú no puedes pasar a tercero de primaria si no has pasado a segundo. El punto es que por expediciones comerciales, pues hay gente que puede ir a escalar el Everest sin tener conocimientos previos de alpinismo y eso se vuelve complicado. Entonces, la manera correcta de hacerlo es esa, es ir escalando cada vez paso a paso, peldaño a peldaño, para poder ir teniendo ese crecimiento como deportista y poder tener esa formación adecuada mediante un proceso que tenga una logística, que tenga una formación correcta. Vamos a hablar un poquito de ya la ruta en sí, de cuando ya te encuentras en ascenso.
¿Te has encontrado en algún momento en la situación de decir, ya no puedo más, quiero regresarme, o alguna situación similar? Y pues, ¿qué identificas tú como lo más difícil de este proceso? No tanto así, o sea, no tanto de ya no puedo subir, pero sí una parte de ya quiero que se acabe. O sea, ya es demasiado a lo mejor el cansancio, es demasiado el frío, ha sido un desgaste físico demasiado y ya quiero que se acabe porque realmente la exigencia física pues es brutal. Después de 4 o 5 días de estar escalando la mayor parte del día, se vuelve pues un esfuerzo bastante complicado. Digo, rápidamente hay que como retomar el enfoque para decir, ok, este reto, estás aquí porque tú lo quisiste, disfruta tu ascenso, disfruta tu ruta y le haces como ese cambio de chip para poder disfrutar lo que estás haciendo, pero efectivamente, o sea, hay momentos bien complicados, ¿no? Y esto se da principalmente cuando se escala de madrugada, hay unas partes que se tienen que escalar de madrugada, entonces tienes todo en contra, porque escalas en medio de la oscuridad, porque tienes un frío de 20 grados bajo cero, porque llevas 4 días escalando en donde prácticamente no has dormido bien porque las condiciones no se prestan como para que puedas descansar como lo harías en tu casa, obviamente. Entonces es demasiado desgaste y sí llega a pesar en el organismo. O sea, tu cuerpo empieza como a reclamarte el esfuerzo físico al que lo está sometiendo. Y realmente ahí lo que te mueve es tu mente. Tu mente es la que convence a tu cuerpo y le dice, ok, tenemos que seguir adelante porque falta ya muy poco para la cima. Entonces es esa parte, es el poder cambiar ese chip cuando sientes que te está agobiando la escalada. Pero sí, la verdad es que sí llega a pasar. Y yo he sabido de mucha gente, muchos alpinistas que aman la montaña, que disfrutan los ascensos, pero que cuando están en una situación así, pues sí en algún momento de la ruta, sí dicen, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, ¿por qué estoy aquí cuando podría estar cómodamente en mi casa tomándome un café caliente? Pero pues rápido buscas retomar tu enfoque para poder seguir adelante y disfrutar lo que es lo más importante. Fíjate que te voy a plantear un punto muy importante. Nosotros, por ejemplo, en CAESI justamente nos dedicamos a crear estrategias para que los alumnos que puedan comprender mejor la información que se les da en el salón de clases y que esas estrategias no solo las lleven a cabo en su educación, sino que también las puedan ocupar en su vida personal. Yo quisiera saber, por ejemplo, qué estrategia ocupas tú para poder lograr tus objetivos hablando justamente del alpinismo. Ok, hay preparación de todo tipo, porque evidentemente la preparación física es sumamente importante. Tienes que tener un entrenamiento de pista adecuado que te aporte el cardio suficiente para que puedas escalar una montaña de esta naturaleza. Esto es básicamente con carrera de pista, y pues es un tipo de entrenamiento muy especializado que no se trata nada más de salir a correr X número de kilómetros todos los días, sino que lleva un proceso, ¿no? Hay una parte de entrenamiento de acondicionamiento físico, otra de fuerza, otra de velocidad, y va acomodándose de acuerdo a las fechas y de acuerdo a las velocidades. Hay días que son de más exigencia, hay días que son de recuperación, hay días que no corres porque tienes que permitir también que tu cuerpo se recupere, pero hay una gran base de preparación física y además de eso hay una preparación logística. O sea, escalar una montaña durante 6 días implica demasiadas cosas, implica saber en qué campamento te vas a quedar, qué tipo de material tienes que tener, cuánta comida tienes que llevar, cuántos porteadores o cocineros tienes que tener contigo también para que te apoyen en ese proceso, hasta dónde te van a acompañar tu equipo que te va apoyando. Es demasiada logística, los permisos, los trámites, etcétera. Demasiada logística, es conocer la ruta, estudiar en qué época del año puede ser mejor escalarlo, saber de las 6 o 7 rutas que hay del Kilimanjaro, cuál es la que puede ser mejor para ti, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tus mejores habilidades, de acuerdo a lo que tú buscas. Entonces es también una preparación logística. Y pues vaya, todo eso acomodándolo en fechas adecuadas para poder empalmar todo esto, hace que se requiera de diferente tipo de preparación. Sí tiene que haber un orden en todos los sentidos, en el sentido deportivo, en el sentido financiero, en el sentido de logística. Y vaya, esto también pues te va dando experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, para escalar el Mont Blanc, yo llevaba un orden sumamente minucioso en cuestión de fechas, en cuestión de presupuesto, en cuestión de ritmos. Y para el Kilimanjaro no es que no lo hiciera, sino que simplemente el hecho de haberlo realizado ya para el Mont Blanc
hacía que para mí fuera mucho más sencillo visualizar ese panorama, a lo mejor sin tener un calendario tan riguroso, ¿no? Vaya, ya lo veía a grandes rasgos y eso me permitía a lo mejor ser un poco más flexible en esta ocasión, pero dentro de esa flexibilidad sí hay un orden, sí hay un plan, sí hay una formación adecuada para poder llegar a la cima. Fíjate que yo creo que de ahí depende muchísimo la experiencia, de tener éxito o no. Afortunadamente, pues como tú mencionas, ¿no? Tú ya tenías un previo para poder llevar Kilimanjaro de forma más fácil o de forma más adecuada. Pero también como comentaste hace ratito, ¿no? Hay gente que se avienta a subir el Everest sin ningún tipo de preparación adecuada o de suficiente tiempo. Yo creo que una parte importante es son las emociones. Entonces me gustaría saber cómo tú te preparas emocionalmente, cómo te preparas mentalmente. Esa parte es fundamental porque muchas veces o quizá a simple vista pudiera pensarse que el pilar de todo este proceso pudiera ser el físico, porque a fin de cuentas es un deporte, pero la verdad es que lo que resulta un factor determinante que puede cambiar la trascendencia de un resultado es la gestión emocional que puedas tener. Porque ha habido grandes atletas que se han quedado a la mitad de la cima, bueno, no a la mitad de la cima, a la mitad del trayecto de una montaña porque no son capaces de gestionar sus emociones, porque se derrumban después de ver, no sé, un obstáculo complicado de sortear, porque se caen emocionalmente cuando ya están agotados y se dan cuenta de que falta un tramo importante todavía. Y hay, por otro lado, también hay gente que a lo mejor no tiene tanta potencia desde el punto de vista deportivo o físico, pero que su mentalidad los hace que vayan, aunque sea a lo mejor a un ritmo más lento, pero que sigan avanzando y que finalmente consigan la cima. Entonces ese elemento es fundamental porque quizá las personas que no han tenido oportunidad de estar en la montaña, sea difícil a lo mejor tener este panorama, pero literal, o sea, yo he visto gente llorando en la montaña porque ya no puede más y obviamente te hablo de adultos, no de niños, gente llorando porque ya no puede dar un paso más. He visto gente vomitando porque ya no puede avanzar. He visto gente a la que bajan cargando porque la altura ya le pegó y cosas peores, ¿no? O sea, gente que lo bajan porque ya se cayó de una roca y se luxó un hombro o se rompió una pierna. Entonces, es complicado eso, porque de pronto tú a lo mejor vas subiendo y ves que van bajando una persona lesionada del lugar al que tú vas y eso te puede llegar a pegar emocionalmente o psicológicamente. Entonces es bien importante aprender a manejar tus emociones, porque de otra forma te puedes derrotar a ti mismo. Y yo creo que es bien importante para eso tener la seguridad en lo que estás haciendo. Y la seguridad se logra a través de la experiencia, a través del conocimiento, porque cuando te has acostumbrado a pasar a lo mejor por que en tu vida deportiva te haya tocado atravesar a lo mejor 20 tormentas de nieve, cuando llegas a la 21, pues no te derrumbas emocionalmente porque sabes que es algo que ya has hecho antes. Entonces ese conocimiento, esa experiencia hacen que tengas esa fuerza emocional, pero también es súper importante el tipo de personalidad que tengas, porque si tu personalidad te da para poder mantenerte a flote o mantenerte ecuánime en momentos de adversidad, vas a poder gestionar mejor tus emociones en una montaña. Por el contrario, si eres de las personas que se caen emocionalmente de manera fácil, pues va a ser bien complicado que puedas seguir avanzando, incluso si tienes una buena condición física. Y yo creo que esa preparación, tanto emocional como física, te ha servido tanto en tu vida como alpinista, o bueno, en tu carrera como alpinista, como en tu vida personal. ¿Cómo has logrado conjugar estos dos factores dentro de tu vida del día a día? Sí, realmente, pues ese tipo de mentalidad influye en diferentes áreas de la vida. Para mí, la montaña es una metáfora de vida, porque muchas de las experiencias que obtienes en la montaña se pueden aplicar a cualquier entorno. El poder mantener la perseverancia cuando tienes todo en contra, el saber esperar las oportunidades cuando de pronto se cierra el cielo, pues aplica para cualquier proyecto, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, estás emprendiendo un negocio, te vas a enfrentar a muchísimas adversidades, igual que te enfrentas en la montaña. Igual a lo mejor un día estás súper preparado, pero simplemente las condiciones del mercado no permiten que puedas entrar y pasa lo mismo en la montaña. Tú puedes tener la mejor preparación física, pero si ese día hay una tormenta eléctrica, pues no vas a poder subir. Entonces aprendes muchas cosas, aprendes a ser perseverante, aprendes cuándo puedes seguir avanzando, cuándo tienes que hacer una pausa, aprendes a sobreponerte a las caídas, aprendes
a sobreponerte a las adversidades o a los cambios de planes que tengas que ir haciendo sobre la marcha. Realmente el adoptar esta filosofía de vida alpina y trasladarla a cualquier ámbito o a cualquier entorno puede hacer que te puedas o puedas resolver de mejor forma las situaciones que tengas, que seas capaz de mantener esa gestión emocional adecuada para poder resolver las cosas que no salen como tú quieres. Claro, y creo que son de las partes fundamentales, ¿no? Que te pueda funcionar esas técnicas, esas estrategias y ese estilo de vida en cualquier sector de tu vida. Vamos a pasar a una parte que es muy importante para este programa. ¿Puedes compartirnos algún consejo o alguna recomendación hacia la gente que nos ve? Pues que creo que lo más importante para generar cualquier resultado que busques es la determinación. O sea, muchas veces pensamos que a lo mejor el talento puede ser el pilar fundamental cuando no es así. O sea, va a haber muchas personas con talento que no llegan lejos porque no tienen disciplina, por ejemplo. Pero el que llega más lejos siempre es el que tiene la determinación, el que sabe sobreponerse a las derrotas, a las adversidades, porque también a veces vemos a una persona recibiendo una medalla olímpica y pensamos, pues es que él es talentoso y él tiene muchos resultados positivos porque nació con facultades para el deporte, pero realmente todas las historias de éxito están, pues todas son de personas que se sobrepusieron a algún tipo de adversidad. O sea, no hay alguien que tenga como el camino libre. Desde luego ayuda a tener talento, ayuda a tener a lo mejor el recurso financiero o económico para pagarte una buena escuela deportiva o artística o según sea el caso, por supuesto que ayuda. Pero si tú no lo tienes, no te queda más que apoyarte en tu determinación. Y si te apoyas en tu determinación, tarde o temprano vas a tener el resultado que quieres. Se trata simplemente de tener presente que vas a fracasar muchas veces, pero que esos fracasos no te tienen que detener. O sea, el fracaso tiene que ser un escalón para ti, no tiene que ser una piedra que vayas cargando en tu espalda. Se trata simplemente de aprender a seguir avanzando incluso cuando las cosas se complican, porque se van a complicar, porque va a haber muchísimos problemas, porque va a haber diferentes situaciones que no van a salir como tú las planeaste, pero se trata de seguir avanzando a pesar de eso. Fíjense amigos, es muy curioso lo que nos comenta Rubén. A Rubén yo lo conozco aproximadamente hace un año y la verdad es que de tus palabras sean congruentes con tus acciones es muy importante. Y justamente porque así puedes ver a Rubén en una conferencia, como lo puedes ver arriba del Kilimanjaro, o lo puedes ver en la vida cotidiana, y la verdad es que es la misma persona. Entonces, la verdad es que es una persona a la que yo admiro muchísimo y que la verdad valoro mucho su trabajo y valoro mucho el tiempo que nos brinda esta noche. Quiero presumirles algo, porque él, bueno, quiero presumir esta parte que es muy importante y que a lo mejor no mencioné en todo su contexto, pero él es reportero, es comunicador, es rapero, es alpinista, es conferencista y la verdad es que es grato tener una persona que ha trascendido ese estilo de vida en todos los ámbitos en todos sus ámbitos personales. Y te lo digo con orgullo y te lo digo con una gran admiración. De verdad que verte superarte, verte trabajar, ha sido muy importante para mí. El poder conocerte un poco más con esta charla, de verdad que no te imaginas cómo lo valoro. Y la verdad es que me gustaría invitarte para que en una siguiente ocasión pudiéramos seguir contando tu historia y tocar estos puntos que a lo mejor por tiempo ahorita no podemos tocar. Pero es bonito tener amigos que, que llegan lejos, que crecen y que puedes mandarles un WhatsApp o poderles mandar un mensaje, lo que les decía la vez pasada con Polo. Es bonito tener ese tipo de amigos. Y justamente antes de que terminemos esta entrevista, quiero pasar a una parte. Me gustaría que nos platicaras cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido durante todas estas travesías. Yo creo que tiene que ver con lo que comentabas ahorita, porque dado como se ha dado mi trayectoria como alpinista, realmente he tenido muchos resultados positivos, pero el resultado positivo se impregnó más allá de la montaña. O sea, muchas veces se pudiera pensar que llegar a una cima pudiera ser el mejor resultado y efectivamente una cima pues te da muchísima alegría, te llena de orgullo, te llena de felicidad por ver el resultado de un esfuerzo que llevas haciendo durante meses o durante años, pero realmente la mejor experiencia vinculada con el alpinismo es el saber que hay personas que a través de mi historia
desarrollan su propia historia, ¿no? Que de pronto escuchan mi historia, la leen en algún lado o la ven en televisión o me conocen en algún evento y que a partir de ahí empiezan a trabajar en lo que ellos quieren, porque me he encontrado desde quienes me dicen cosas súper simples como que decidieron irse de viaje solos, hasta quien me dice pues que se estaba dejando vencer porque tenía a lo mejor cáncer y que esto le da como una luz para poder seguir esforzándose para vencer el padecimiento. Entonces, yo creo que eso ha sido lo más importante y eso es lo que hace que lo que hago yo tenga un significado, porque realmente sin quererlo y sin pretenderlo, pues ha servido como despejo para que muchas personas se den cuenta de que todos tenemos ese potencial para poder sobreponernos o superar los límites que tenemos preestablecidos de alguna manera. El saber que otras personas están haciendo algo importante puede ayudarnos a nosotros a hacer lo mismo, ¿no? De la misma manera en la que yo me inspiré con deportistas que lograron cosas que la ciencia pensaba que era imposible generar ese resultado, pues también ahora creo que mi historia de una u otra forma puede servir como algo similar para muchísimas personas, que como bien dices, puede ser en el ámbito deportivo, pero puede ser en muchos otros ámbitos, puede ser en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en diferentes rubros de la vida. El chiste es que cada uno tenga su propia montaña y la escale y llegue a la cima que desea. Claro que sí, yo creo que es lo más importante que debemos de notar. De verdad que el ejemplo llega, la inspiración funciona y pues la verdad es que quiero de verdad darte las gracias y en verdad volverte a extender la invitación para que en otra ocasión podamos seguir platicando, porque la verdad hay muchas historias que a mí me gustaría que nos platicaras. Sigo abriéndote la invitación a que vengas en otra ocasión. Claro que sí, sí, nada más sería cuestión de agendar una nueva fecha para continuar con la charla, pero cuenta con ello. Pues bueno, la verdad es que es un placer y es un gusto platicar contigo, amigo. Y pues, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En mi fanpage aparezco como Rubén Arellano Camino a la Cima, este es en Facebook. Mi Facebook de perfil personal es Rubén Arellano-JR07 y mi Instagram es Rubén Arellano-JR07. Pues bueno, amigos, ya lo saben, sus redes sociales van a estar apareciendo en la parte de abajo. Y pues bueno, vamos a regresar del otro lado del foro. Adiós. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Mendoza. Quiero recordarte la cartelera que tenemos preparada para ti el día de mañana. Comenzamos en punto de las 6 de la tarde por la página de Facebook de @KSIMX con la charla sobre ansiedad con la doctora Sara Cabello, quien nos dará algunas recomendaciones para poder manejarla. No olvides que durante el programa dará respuesta a las preguntas que el público realizó por redes sociales. Seguimos con la plática Cómo hacer frente al estrés y la ansiedad en momentos difíciles, a cargo de la maestra Brenda Polinar, a través de la página de @CEDACEPMX en Facebook. Ella resolverá todas tus dudas durante la transmisión en vivo que se llevará a cabo en punto de las 7 de la noche. Para cerrar, como cada viernes, la psicóloga Krishna Rodríguez te espera a las 8 p.m. en su fanpage, @psicóloga Krishna Rodríguez en Facebook, con la plática Ligues de Adolescentes en Cuarentena. No te puedes perder la programación que hemos preparado para ti. Recuerda compartir los directos con tu familia y regalarnos un like. Esto y mucho más te espera todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Ahora sí amigos, esto es KSI Night Show.